Estamos terminando el capítulo 2 de Fortnite que finalizará el 4 de diciembre. Todos estamos deseando que nos traerá el próximo capítulo y ante la lluvia de nueva información sobre el capítulo que están divulgando por internet, desde Gamificados nos preguntamos: ¿qué ha pasado con los misterios que tenemos en el capítulo 2 y que no han terminado de ser resueltos? ¿Se le dará un final aquí, en el capítulo 3, o directamente nos quedaremos con las ganas de saber qué ha ocurrido, como pasó con Singularidad abandonando la isla durante el capítulo 1? Soy Halo para Gamificados y aquí veremos algunos misterios que se han dejado de lado o que han quedado abiertos durante las temporadas, en orden creciente de importancia en la historia. Quedaros hasta el final para ver las más sorprendentes. Dentro intro. Durante la temporada 3 de Fortnite, uno de los personajes del pase de batalla era Siona. Este personaje llamaba la atención sobre el resto por ser diferente a la temática general del pase de batalla. Cuando avanzamos en la historia, vemos que aparecen los saqueadores, personajes con cabeza animal que caían en naves desde grietas y se movían por el mapa buscando algo. Finalmente, rodeando a todo esto, está la aparición del astronauta, una serie de mini misiones en las que teníamos que reparar su nave y ayudarle a salir de nuevo al espacio. En todo momento se da la sensación de que Siona está huyendo de algo. ¿Son estos saqueadores los que las están buscando o directamente están buscando el punto cero? Por ahora no tenemos pistas al respecto y estos personajes parecen haber caído en el olvido. Además, parece que tras la destrucción de este mapa nos quedaremos con las ganas de saberlo. Sobre los aliens y los cubos, en esta ocasión hablaremos de algo que me ha sorprendido que poco se haya movido en las redes. Seguramente porque todos estamos acostumbrados a las inconsistencias de Fortnite, y la relación entre los aliens y los cubos no es una excepción. La nave nodriza estaba hecha de cubos, y en ella iba la reina del cubo. Suponiendo que la dirigía, ¿entonces la invasión alienígena era solamente eso? Si iba a destruir la isla, ¿por qué se pasaron una temporada entera abduciendo y parasitando gente? Lo único realmente útil que hicieron fue abducir el punto cero. Que esa es otra, abdujeron el punto cero, se destruyó la nave, pero no ha caído con el resto de los escombros, así que ahora mismo no sabemos dónde está. Los colegas de Coral son una civilización que vimos florecer y desaparecer durante las diferentes temporadas, que ayudamos a ir evolucionando poco a poco. Al igual que los gnomos y los osos, en los que en teoría llegaron a una tregua, pero hemos visto a los gnomos mucho más activos a lo largo de las diferentes temporadas y que ahora mismo se encuentran abandonando la isla, los colegas de Coral abandonaron su desarrollo quedando un pequeño reducto de ellos en Castillo Coral, tras su destrucción por una bomba nuclear. Los colegas de Coral nos acompañarán durante el capítulo 3, los osos estarán allí también para verlo. Hay personajes importantes en la trama de Fortnite, como pudieron ser Deriva, Singularidad o el Visitante. Durante este capítulo hay otros como el grupo de Midas, o el antiguo integrante de este, el Agente del Caos. También podemos nombrar a Ras o la reciente Thorin. Todos ellos afectaron a la trama y luego su historia se diluyó. Según lo que sabemos gracias al cómic de Batman for Fortnite, los personajes que son introducidos a la isla por la Orden Imaginada se encuentran en un bucle sin recuerdos y sin la capacidad de hablar. El que ellos puedan avanzar su historia a lo largo de la temporada solo puede significar que han conseguido escapar del bucle y posiblemente de la isla, dejando atrás sus copias. Pero esto solo son teorías, porque Epic no nos ha dado información clara al respecto. Además, intuimos eventos como la muerte de Midas, cosa que al estar en el bucle, o ser directamente su copia, no puede ocurrir, porque volvería a la vida al iniciarse un nuevo ciclo. Algunos personajes como Brutus o Jules han aparecido en forma de PNJ, dando a entender que continúan su travesía por Fortnite. O Sky, que vimos que había crecido, dejado entrever que había sido capaz de dejar el bucle y tiene autonomía dentro de la isla. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el control real que tiene la Orden Imaginada sobre la isla y qué es lo que necesita de ella? Tras el evento final de la temporada 2, podemos ver por primera vez la Orden Imaginada, y más recientemente, gracias a los cómics de Batman, podemos ver cómo distintos departamentos se encargan del correcto funcionamiento de la isla, buscando su estabilidad y que nadie escape de ella, llevando nuevos contrincantes que puedan neutralizar a gente con capacidad de escapar. Sin embargo, durante eventos cruciales como pudo ser el de Galactus, no actuaron, o al menos no que sepamos, y dejaron a Midas intentar detener
detener la tormenta, pese a que afectó al bucle. Nos dejaron entrever que investigaban a varios personajes, o al menos que Jonesy tenía sus archivos por algo en particular, pero nunca supimos cuál era la razón real de todo esto. Además, sabemos que todo personaje que entra en la isla crea un clon suyo de ese momento en particular, por lo que ni siquiera sabemos si el Jonesy o Sloane que hemos estado siguiendo a lo largo de estas temporadas son los reales o una réplica, ya que hemos visto a Sloane en el cómic de Batman negociando con Lex Luthor y otros personajes. Sobre las intenciones de la Orden Imaginada para la isla, en el cómic de Batman nos dicen que están interesados en abrir un puente al mundo de DC, pero no tenemos ni idea de lo que ganan con ello. ¿Solo buscan ir añadiendo personajes al juego? ¿Son Epic Games? ¿La idea es ganar dinero? Además, ¿son realmente malos? Cuando el punto cero va a estallar, Sloane le pide a Jonesy que se ponga a salvo, aunque él decide quedarse y solicitar la ayuda de los 7, cosa que se puede considerar traición. Más que malos, parece que tengan intención de proteger al punto cero. Una idea que me ronda la cabeza es que los jugadores somos una capa más de protección para que las fuerzas externas no se puedan hacer con él, siendo estas capas el bucle, la tormenta, los jugadores, que podrían matar a muchos insensatos que entren sin estar suficientemente preparados, y finalmente la propia orden preparada para actuar en caso de que sea necesario. ¿Quiénes son Jenny y los hermanos? Estos personajes se los promete Jonesy a la Fundación para que le ayude a contener el punto cero. La verdad es que sabemos muy poco sobre la enemistad entre los 7 y la Orden Imaginada. Las dos teorías más sencillas son que estos personajes son parte fundamental de la Orden Imaginada o que son miembros de los 7 capturados por esta, pero vamos, que por ahora, nada. Si bien es cierto que de todos los misterios de esta lista, uno de los que tienen más posibilidades de salir en el futuro, aunque lleve 2 años llegar a alguna conclusión. Ahora nos preguntaremos cómo pasa el tiempo dentro de la isla. Algo que nos repiten constantemente es que nos encontramos en un bucle que se repite cada aproximadamente media hora, tiempo aproximado de una partida. Asumimos que es un bucle espaciotemporal, porque tras cada partida reviven todos los personajes y se reinicia el mapa. ¿O no? El mapa está en constante movimiento y presenta cambios cada par de semanas. Quizás la destrucción y las construcciones que hacemos in-game no son canónicas, pero el mapa continúa su curso. A no ser que seamos los jugadores los únicos que estemos en bucle. Eso permitiría que los eventos y las modificaciones del mapa permanezcan y la isla continúe cambiando. Sin embargo, todavía no sabemos la respuesta final. ¿Qué ocurre con los personajes que han escapado del bucle cuando llega la tormenta? La tormenta es un evento climatológico que ocurre en la isla que debilita hasta la muerte a todo aquel que entre en ella. Nosotros la sufrimos partida a partida, y según vimos en el cómic de Batman for Fortnite, todo aquel que sale del bucle se puede enfrentar a una muerte definitiva. O eso, o mucho nos vendieron la muerte de palito de pescado. Si es así, todos los personajes que se encuentran fuera del bucle tendrían una reunión en el centro de la tormenta, bucle tras bucle, y no parece ser así. Si no, moriría cada uno de ellos. Quizás sea resumirlo mucho, pero no tenemos ni idea de lo que hacen para que no les maten. Hablemos de los búnkeres secretos. Si bien es cierto que todos los rumores apuntan a que estos se abrirán durante el evento final del capítulo 2, estos nos han acompañado durante todo el tiempo. Hay que decir que los búnkeres en sí mismos ya no son un misterio gracias al cómic de Batman, puesto que ya entran en uno, pero lo que encuentran allí sí que es de lo más extraño. Cuando el grupo que acompaña a Batman intenta escapar de la isla, consiguen la firma digital que les permite abrir las puertas. Entonces llegan a lo que parece ser unas ruinas, caminos cerrados por piedras, y además están protegidos por criaturas que presentan unos glifos en la piel y cuya única parte es vulnerable. Finalmente, este camino les lleva hasta el puente. Aquí tenemos varios detalles que podemos haber saltado. Jonesy no va a ninguno de estos búnkers mientras está en la isla, y si estos búnkers son de la Orden Imaginada, él debería tener credenciales para poder entrar y manipular todo eso. Lo que es peor, sus clanes deberían también poder entrar gracias a tener la misma firma. Además, tenemos el detalle de que los golem que aparecen dentro no parece que sean utilizados por la Orden, porque nunca los han sacado. Y de hecho, un buen momento para sacarlos a pasear hubiera sido durante las 2 invasiones que hemos estado sufriendo estas 2 temporadas. Las ruinas en sí también son un misterio. No sabemos si ha habido anteriores civilizaciones en la isla de Fortnite, al menos en esta realidad. Y que haya caminos bloqueados por rocas que, según el cómic, no son producidas por desprendimientos, nos hace querer saber qué hay detrás de todo esto.
Si realmente desaparece el mapa y nosotros huimos a través del puente a otra realidad, puede que sea la última oportunidad que tengamos para saber qué hay detrás de todo esto. Tras la destrucción del mapa durante el evento de la temporada 7, no somos pocos los que nos preguntamos por qué no se corresponde la destrucción que vimos con los cambios en el mapa. Aunque hay teorías que dicen que lo que vemos en el paralelo podría ser nuestra verdadera realidad, no se ha presentado nada al respecto. Realmente puede ser una de las inconsistencias de Epic, pero en realidad es una teoría tan chula que enlazaría mucho mejor la historia y nos encantaría que fuese cierta. Pues estos son los misterios que nosotros hemos encontrado sin resolver a lo largo del capítulo 2. Esperemos que el evento final de esta temporada arroje un poco más de luz sobre alguno de estos. ¿Qué te ha parecido? ¿Hay alguno que hayas echado de menos? Coméntanos en la barra de comentarios y recuerda darnos like si te ha gustado. Y a la campanita si quieres que hagamos más vídeos como este. ¡Hasta la próxima!